en el tectum. ¿Se recuerdan de que había estratos? Tectum, infratectum y la base, ¿verdad? Entonces, en el tectum, se recuerdan que es la parte escultural, toda esa parte, ¿verdad? Entonces, el tectum es lo que regularmente nosotros miramos cuando vemos así un granito de polen en el microscopio. Por ejemplo, miren acá, estas son, es digamos, un zoom que se le hizo a una foto de una lengua, de la lengua, ¿verdad? De nuestra lengua, por ejemplo, esas papilas gustativas que tenemos. Y hay granos de polen que tienen esa característica, que tienen como unas úlceras o un tipo de papilas, como ustedes miran acá. Estas son fotos que tomaron estudiantes en la escuela hace años, ¿verdad? Ustedes. Y a este le llaman polen papilado. Solo estoy terminando esto porque realmente no se los expliqué, pero solamente para que lo vean. Y aquí tenemos una planta que le llaman capa de rey, creo que le dicen en algunos lugares, que tiene este tipo de polen, ¿verdad? El polen papilado. Tenemos otro ejemplo. Estas pequeñas úlceras que ustedes miran acá, se recuerdan que yo les dije que de pronto cuando ustedes se queman, les salen unas burbujitas o unas úlceras. Esto es lo que se mira acá, miren, estas pequeñas úlceras. Esto es un polen ulcerado y lo encontramos en este tipo de plantas que es Malpighia glabra. Comúnmente a esta le dicen cerecía, cerecía creo que le dicen o algo así, si no estoy mal a esta. O manzanilla, es una bolita así rojita, ¿verdad? Malpighia glabra. Otro, polen equinulado. No se mira muy bien el polen, pero lo interesante acá es esto. Esto que ustedes miran acá son las equínulas, o sea, como un tipo de agujas. Y esto lo encontramos en este tipo de plantas, que es la Melampodium perfoliatum, perdón. Esta, en algunos lugares comúnmente le llaman ojo de perico. Esta que ustedes miran acá, ojo de perico. Y la última, es otro tipo de polen equinulado, solo que se dan cuenta, miren, las equínulas son un poquito más, son un poquito más cortitas que la anterior. Miren la anterior cómo se miran más largas, en cambio en este caso son un poquito más cortitas las equínulas. También es un tipo de polen equinulado y la encontramos acá en el hibiscus, ¿verdad? O sea, en el clavel, ¿verdad? Estamos ahí. Solo para terminar de explicar esto, pero como les digo, no se preguntó ninguna especie de esta, por lo mismo, ¿verdad? Que en el caso de ustedes no la había explicado. Bueno, ahora sí, empezamos el tema del día de hoy. Quimiotaxonomía. Como su nombre lo dice, si miramos así, si partimos la palabra como tal, quimio hace referencia a algo de química, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que taxonomía, pues ya sabemos que es la clasificación de algo, ¿verdad? En este caso específicamente de plantas, ¿verdad? Entonces, la quimiotaxonomía, con lo que vamos a ver ahorita. ¿Se recuerdan de que empezamos a ver la clasificación de plantas por su uso? ¿Sí? Cuando el hombre prehistórico empezó a ver que, digamos, empezó a ver, digamos, el uso de las plantas y todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, es lo que dice acá. La diferencia en la composición de los seres vivos ha sido observada desde tiempos remotos, ¿sí? Desde que nosotros nos supimos o reparamos en el olor, sentimos aromas diferentes, desde que empezamos a ver el diferente gusto en las plantas, el uso en las plantas, en la alimentación, en la medicina, como droga, etcétera, ¿sí? Desde que se comenzó a ver todo esto, dice acá, ¿verdad? Empezó a utilizarse o a hacerse empezó de una manera empírica a ver algo sobre la quimiotaxonomía. Pero en la actualidad todo eso ha cambiado, ¿verdad? Porque con las nuevas técnicas que hay y todo eso, esto da un paso más allá en una clasificación de plantas, ya no solamente por la morfología de las plantas, ya no solamente por la anatomía de las plantas, ya no solamente por el uso de las plantas, sino que va más internamente, ¿verdad? En los jugos de las plantas, como dice acá. Esta biotaxonomía conjugada a la taxonomía dio origen a lo que conocemos como quimiotaxonomía. Ahorita vamos a poner el enunciado que es quimiotaxonomía. Pero solo estoy haciendo como una pequeña introducción desde cómo empezó el uso la clasificación de las plantas por el uso de ellas, ¿verdad? Entonces, esto es como la parte empírica. La parte ya científica ya viene y haciendo
uso de diferentes técnicas como tal para poder clasificar una planta. Estamos ahí, por ejemplo, miren el siguiente ejemplo. Del lado izquierdo miramos el fósil de un helecho, ¿sí? Ese fósil de este helecho que ustedes miran acá, lo encontraron, lo estudiaron, maceraron, o sea, agarraron el helecho, después de hacerle todo eso, agarraron una parte de él, maceraron el helecho, hicieron unas técnicas ahí, que ahorita las vamos a ver, y al final ellos químicamente pudieron armar los frondes de este helecho. Mira, aquí tenemos los frondes, este es un helecho. Este que está acá, químicamente lo empezaron lograron tener una imagen de su quimiotaxonomía como tal, o sea, de su química interna, valga la redundancia, para poder determinar todo esto que ustedes miran acá, ¿verdad? ¿Sí? Por Ingeniero, usted ejemplo, dijo que era un fósil. este es un fósil, el lado izquierdo, es un fósil. El del lado derecho, agarraron una parte de este fósil, lo maceraron, sacaron jugos de este, y con las técnicas que vamos a ver ahorita, lograron armar esto, miren. Esto que ustedes miran acá es que armaron estos frondes químicamente con todo lo que encontraron ahí. Encontraron lignina, encontraron taninos, encontraron resinas, etcétera. Una pregunta, ¿alguien sabe qué significa, qué es un tanino? Nadie. Un tanino. Nadie ha escuchado la palabra tanino. Bueno, el tanino son compuestos químicos, ¿sí? El tanino son compuestos químicos que lo tienen ciertas plantas, por ejemplo, los frutos de algunas plantas, la corteza de algunos árboles. Esos taninos tienen una sensación amarga, es un amargo seco, ¿verdad? Ustedes cuando uno lo prueba. Entonces, algunas plantas lo presentan. Esos taninos se han hecho medicamentos a base de ellos porque resulta que son astringentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son compuestos que pueden cicatrizar, ¿sí? Pueden cicatrizar. Se utiliza también, por ejemplo, aquellas personas que tienen, que sufren de una gastroenteritis. Por ejemplo, aquellas diarreas extremas, ¿verdad? Ustedes, entonces, estos años, imagínense, esa planta que ustedes miran ustedes ahí, ese helecho que ustedes miran ahí, tiene compuestos derivados de taninos, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Porque todo esto son los jugos de la planta como tal y en base a esto se puede determinar el parentesco de una planta. O sea, cuáles son los padres que dieron origen a una planta como tal, ¿verdad? Entonces, y la quimiotaxonomía es esto, miren, es el estudio de la clasificación e identificación de plantas, de acuerdo a las diferencias demostrables y similitudes en sus composiciones bioquímicas. Resumiendo, ¿verdad? Que la quimiotaxonomía básicamente va a ser la identificación y clasificación de una planta. ¿Y cómo? Con la composición química que tenga esta, ¿verdad? Bioquímica que tenga esta, ¿verdad? ¿Sí? Esta composición puede darnos el indicio de que la planta pertenece o no, o es similar o no a un grupo de plantas, ¿verdad? Como tal. ¿Estamos ahí? Esto es la quimiotaxonomía. Ojo, alguien dirá, mira, pero tanto de clasificación y todo esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo es clasificación. Ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a la universidad. Les van a pedir bastante esto. Cuando hagan sus informes y todas estas cuestiones se van a dar cuenta. Y no solamente en plantas. Estamos hablando que, por ejemplo, en la parte veterinaria también hay una clasificación como tal, ¿verdad? De animales. Entonces, estamos ahí. Continuamos. Cuando empezó todo Ingeniero, esto, ¿perdón? disculpe, ¿será que podría repetirlo de qué era un tanino? Claro, un Es que tanino, no lo logré escuchar. así de una manera general, un tanino es un compuesto bioquímico, un compuesto químico que tienen ciertos grupos de plantas
esos taninos hacen diferencia a qué grupo de planta estamos hablando y se van a dar cuenta ustedes cuando reciban la práctica. El tanino, como repito, es un compuesto que está en diferentes grupos de plantas que lo van a presentar algunos frutos, ¿sí? Principalmente la corteza de árboles. Son compuestos amargos, ¿sí? Compuestos amargos que el beneficio que tiene para nosotros es de que es antiinflamatorio, es astringente, ayuda a los problemas gastrointestinales, por ejemplo, cuando sufrimos una gastroenteritis, ¿verdad ustedes? También, por ejemplo, a las personas aquellas que sufren unas diarreas extremas, ayuda a eso. Los taninos ayudan a ayudar a este tipo de enfermedades, ¿verdad? Estamos ahí. Sí, Josué. Ingeniero, podría repetir lo que dijo, es que acá hay muchos bajones de luz, entonces no lo No, escucho. solamente estábamos hablando de que hay ciertos compuestos en las plantas y solo estaba explicando el tanino, que está hablando que el tanino es únicamente es un compuesto químico que producen ciertas plantas que nos ayudan, que tienen muchos beneficios para nosotros, ¿verdad? Desde poder cicatrizar hasta poder ayudarnos a problemas intestinales, es lo único que dije nada más. Estamos ahí. Bueno, ahora sí. Cuando se empezó a hacer todo este estudio, como ustedes saben, ¿verdad? Cuando inician con algo, todo es como prueba y error y todo esto, ¿verdad? Cuando se empezó a hacer este tipo de estudios o este tipo de investigación, se centraron en productos secundarios, ¿sí? En productos secundarios. Ojo, vuelvo a repetir, cuando uno inicia algo, uno está empezando como así como una prueba y error y todo esto, ¿verdad? Entonces, con este tipo de investigaciones, se centraron principalmente en productos secundarios, como por ejemplo, tipos de alcaloides que tenían algún tipo de plantas, ¿verdad? Sí, tipo de alcaloides, ahí estamos mirando una amapola, ¿verdad? Los tipos de alcaloides que tienen estas plantas, por ejemplo. Los tipos de resina, ¿sí? Plantas que producen resina, como ustedes miran acá, gracias a esos canales resiníferos que tienen las plantas, ¿verdad? Ustedes tenemos ahí bueno, resinas, una que se cristaliza formando una composición así como que un color blanco, mientras que tenemos otra que es un color más oscurito, color ámbar, ¿verdad? Se centraron en investigar en aceites aromáticos. Si ustedes se dan cuenta, es característica de las plantas, ¿verdad? Diferentes tipos de aceites que presentan estas. Y estos dos que son jóvenes. Son hormonas. Son hormonas, ahí estamos. Oh, solo coloqué estas dos para que se den cuenta que son hormonas, ¿verdad? Pero no vayan a decir, no van a pensar que hay encontrado testosterona y estrógenos en las plantas, no. Solamente las coloqué para, como el nombre como tal, ¿verdad? La hormona. Entonces, como al inicio, como vuelvo a repetir, posiblemente por la utilidad de estas cosas, ¿verdad? De estos compuestos, ¿verdad? Sí, se centraron en los alcaloides, resinas, aceites, en hormonas, ¿verdad? Y es lo que dice acá abajo. La presencia de una sustancia entre grupos de plantas puede dar inicio a la búsqueda de parentesco, pero no siempre es así. Vuelvo a repetir, dice acá que la presencia de ciertas sustancias en grupos de plantas puede dar inicio a una búsqueda de que si están emparentadas o no. Por ejemplo, encontraron alcaloides y ven que otra planta tiene alcaloides. Ah, bueno, puede ser que estén emparentadas, un tipo de alcaloide X, ¿verdad? Por ejemplo, papaverina. La papaverina es un tipo de alcaloide, ¿verdad? Del papavero, o sea, de la amapola. Entonces, resulta que otra planta tiene ese tipo de compuesto, entonces vamos a ver si tienen algún cierto parentesco, es lo que dice la parte de abajo, pero no siempre es así. Como saben ustedes, siempre que, siempre que se está haciendo algo nuevo o que o que están investigando algo, siempre va a haber un grupo, siempre va a haber un grupo de plantas que se va a salir del grupo general, ¿verdad? Siempre va a haber una excepción, ¿verdad? Ustedes. Por eso es de que cuando se habla de algo dicen generalmente pertenece a este grupo de plantas. ¿Por qué razón? Porque siempre va a haber un grupito que se va a salir de ese molde, ¿verdad? Y es el caso que vamos a ver ahorita. Sí, es el caso que vamos a ver ahorita y me va a apoyar sección B. Donis, orantes.
Dígame. Dos carbonos, porque son dos metiles. Estamos. Dos carbonos. También Bueno. tiene 7 carbonos. 5 carbonos de la cadena principal, más cuánto de los sustituyentes. Me va a parar. Tony, hice una pregunta, Tony. Un Dígame. carbono que está en el. ¿Dónde está la escuela, Vano? Ya aquí estoy, pero mi Y aquí identifico mouse que se hay uno que bloqueó y no no me tiene. deja apagar el micrófono. Disculpe. Perdón. No lo escucho. Es que aquí estoy en la escuela y Entonces, de mi mouse como que repente, se bloqueó un ratito y no me deja apagar el micrófono. Después se lo voy a los compañeros. Tiene 5 Ya, 6 pero carbonos. tanta bulla hacen ahí usted, en serio. Así parece. Yo creo que están recibiendo algo de química, están recibiendo, ¿verdad? Me estoy escuchando ahí Sí, una sí. cadena de 5 carbonos y todo eso. Sí, Vamos a sí. preguntar algo más, Donis. Vamos a preguntar Solo algo más. de esta forma, Sí. que de Ahí repente estamos. alguien desarrolló. Ahí estamos. Misa. Gracias a Donis. Misa Cumes. Misa. Sí, que yo. Mira ahí esta imagen. ¿Qué tipo de cultivo Sí. cree que es ese, Misa? No doy, ingeniero. En serio, miren, el producto principal son las hojas, como usted está viendo ahí. Es una industria Ah. muy rentable por muchos, ¿cómo se dice la palabra? Por muchas personas que utilizan este producto, no quiero decir la palabra a ustedes, pero bueno. ¿Alguien sabe qué es eso ustedes? Creo que son hojas de tabaco, ¿no? ¿Tabaco? Son hojas de tabaco, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí son hojas de tabaco. El tabaco, ustedes han visto que esa industria muy rentable porque muchas personas fumadoras, ¿verdad? Ustedes, yo he visto reportajes donde hay tabaco mejorado. Ustedes miren unas grandes láminas de hojas que hay ustedes, porque obviamente es la materia prima para sacar el producto de ellos, ¿verdad? Ustedes, un cigarrillo, ¿verdad? Un habano, qué sé yo, ¿verdad? Sí, tenemos un tabaco, una planta de tabaco. Y ¿alguien conoce esto ustedes? ¿O ha visto, ha escuchado, no sé? Es la cola de caballo, ¿verdad? Esa cola de caballo que ustedes miran ahí, la utilizan en la industria, por ejemplo. Yo he visto que venden muchos shampoos a base de colas de caballo. No sé si han visto ustedes. Cola de caballo, creo que dice ahí. Entonces tienen algún tipo de compuestos, ¿verdad? Tenemos el tabaco, nicotiana tabaco, y tenemos la cola de caballo, Equisetum gigante. ¿Sí? Pregunta, ¿creen ustedes de que esas dos plantas tengan cierto parentesco? ¿Será que pertenecen a un mismo grupo? ¿Qué piensan ustedes? ¿No saben? Bueno, sí. Está viendo los mensajes que ustedes ponen unas cosas ustedes. Estamos ahí. Sí, cabal, están viendo la quimiotaxonomía, están viendo química, eso ahí, ¿verdad? Bueno, pues sí. ¿Creen ustedes que pertenecen a un mismo grupo esas plantas ustedes? Vean las hojas, miren las hojas del otro. ¿Se recuerdan que les dije? De que siempre va a haber una característica o un grupo de plantas que se va a salir del molde, les dije, ¿verdad? Si hablamos de compuestos, ambas, tanto la cola de caballo como el tabaco, tienen nicotina. ¿Sí? Ambas tienen nicotina. Una pregunta, ¿qué es la nicotina ustedes? ¿Alguien sabe qué es la nicotina? Nadie. Es la de los cigarros, sí que. Sí, es la de los cigarros, pero ¿qué es la nicotina en sí? Bueno, la nicotina es un alcaloide, ¿sí? La nicotina es un alcaloide. Es un alcaloide. Ese alcaloide, como saben que todo alcaloide siempre da una reacción en el cuerpo, ¿verdad? En el caso de la nicotina en pequeñas dosis, da un cierto tipo de euforia. No sé si han visto ustedes, se ponen así como un poquito más exaltados los compañeros que fuman, ¿verdad? Da un tipo de euforia. Yo he escuchado, yo realmente no fumo, yo he escuchado que da un tipo que les da como que pierden el apetito o algo así, ¿sí? Pero imagínense,
Está ahí con el cigarro en la boca, ¿verdad ustedes? Pero ¿saben para qué se ha utilizado la nicotina? Por ejemplo, en la agricultura. En agricultura, la nicotina se ha utilizado como un insecticida. Un insecticida en grandes dosis, ¿verdad? Como insecticida, imagínense. Por ejemplo, en el área pecuaria, se ha utilizado como antiparásitos externos, ¿sí? Imagínense. Entonces, en grandes dosis, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros con el cigarro en la boca, ¿verdad? Ustedes. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque obviamente es un vicio que agarran ciertas personas, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, miren, a ojo, no solamente estas plantas tienen nicotina, ¿verdad? Se ha encontrado que de una manera así marginal o esporádico, ha encontrado nicotina en algunas especies de la familia Solanaceae, de la familia Solanaceae. Por ejemplo, en tomates, en berenjenas, ha encontrado cierto grado de nicotina, ¿sí? Ojo, con todo esto y lo que estamos hablando del parentesco y todas estas cuestiones, pudiéramos decir de que tanto tabaco como cola de caballo pertenecen al mismo grupo, ¿verdad? Pero no es así. Como ustedes bien saben, pregunta, ¿a qué división pertenece el tabaco? ¿A qué división creen ustedes que pertenece el tabaco? Magnoliofita. A Magnoliofita. ¿Y la cola de caballo? ¿Será que pertenece a Magnoliofita ustedes? Esquizofita. Equisetofita, ¿verdad? La cola de caballo pertenece a Equisetofita, como ustedes miran acá, ¿sí? Y es lo que dice acá. Por ejemplo, tenemos Pteridofita y tenemos Pinófita. Entre ese grupo, Pteridofita y Pinófita, aparecen otras divisiones y entre ellas está Equisitofita, ¿verdad? Entonces, son dos grupos que están completamente alejados filogenéticamente. O sea, uno es Equisitofita, que está en medio de aquellas dos que les dije, y la otra es Magnolofita, que es el grupo de las plantas que está más evolucionada, ¿verdad? Y es lo que dice acá. Dos especies que están filogenéticamente distanciadas, por ejemplo, Magnolofita y Equisetofita, por su componente que poseen estas, podríamos agruparlas en el mismo grupo, valga la redundancia, ¿verdad? Pero no. Por eso les digo, hay casos especiales con respecto a estas técnicas, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos, jóvenes. Continuamos. Daniel, España, ¿qué es esto, Daniel? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, Daniel? Pues yo diría que parecen genes, parecen así como los genes así. Pero pues, yo digo No, que es eso. no es ADN. No es ADN. Inge, ¿Sí? ¿son enzimas? No, tampoco son enzimas. Son proteínas, ingeniero. Son proteínas. Lo que miramos acá son proteínas. Miren, miramos las estructuras primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Se recuerdan? Las proteínas, las secuencias de aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos. Todo esto que estamos viendo acá somos diferentes tipos de aminoácidos, ¿verdad? Luego viene la secuencia como tal de una proteína tiene, por ejemplo, perdón, el orden como tal de los aminoácidos da una proteína específica, ¿verdad? Cambiando un aminoácido por otro, ya cambia el tipo de proteína que se está formando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se recuerdan de que hay aminoácidos azufrados? Los aminoácidos azufrados son aquellos que empieza a dar esa estructura como de acolochamiento, ¿verdad? Porque se están uniendo los azufrados, ¿verdad? Estamos ahí. Y tenemos una proteína cuaternaria, como ustedes miran ahí, o una estructura cuaternaria, perdón. Por ejemplo, la hemoglobina, que se unen varias proteínas para formar una proteína grande como tal, ¿verdad? O una proteína más compuesta, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo ahí, de que después de que se centraron en productos secundarios, tomaron en cuenta lo siguiente. Se centraron en productos primarios, como por ejemplo las proteínas. Esto no lo copien textualmente, solo miren ahí, o solo copien de que después de que de los compuestos primarios vieron compuestos secundarios como proteínas, nada más. Y ellos se dieron cuenta de que, o sea, yo creo que ustedes lo saben también, ¿verdad?
de que cada organismo produce sus propias proteínas. Yo estoy produciendo ahorita proteínas, ustedes también están produciendo proteínas. Imagínense que alguien ahorita esté rapado completamente. Entonces, el cuerpo de esa persona va a estar produciendo proteínas para empezar a formar cabello nuevamente, ¿verdad? Ustedes, de pronto uno de ustedes se cortó las uñas ayer, ¿sí? Se cortó las uñas. Nuestro cuerpo está formando proteínas ahorita para empezar a formar otra vez las uñas, ¿verdad? Que las uñas empiezan a crecer nuevamente, ¿verdad? Entonces, bueno, no necesariamente porque se corte las uñas va a empezar a formar proteínas porque se cortó, no. Solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es lo que dice acá. Cada organismo tiene sus propias proteínas o es un grupo proteico específico para cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, España. El ingeniero dijo que después de enfocarse en compuestos primarios, se enfocaron en secundarios o al revés. No. Después de los compuestos secundarios, tal vez lo dije al revés, ¿verdad? Después de los compuestos secundarios, como eran los alcaloides, los aceites, resinas, etcétera, se empezaron a centrar en compuestos primarios. Por ejemplo, proteínas, el ADN que vamos a ver ahorita, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, y miraron esto, ¿verdad? Ha traído como consecuencia el estudio de la composición de las proteínas, como ustedes miran acá, la secuencia de estas, ¿verdad? Y la ubicación de sus aminoácidos. O sea, se dieron cuenta del uso, se dieron cuenta que con estas técnicas que vamos a ver ahorita, ya las empezaron a mejorar y empezaron a ver productos primarios, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, estos productos proteicos donde empezaron a ver composición de las proteínas de cada organismo, la composición de sus aminoácidos y todo esto, ¿verdad? Estas técnicas las técnicas de estudio quimiotaxonómico son varias y entre las más usadas están las que están basadas en la serología, la cromatografía y la electroforesis, ¿sí? Son 3 técnicas, ¿verdad? La serología, la cromatografía y la electroforesis. Estas técnicas que están viendo ustedes ahí o que están leyendo ahí, la serología, cromatografía, electroforesis, son técnicas que también se utilizan, por ejemplo, en el Ministerio Público. ¿Sí? Son técnicas que utilizan, bueno, son técnicas que se han utilizado ahí para determinar, por ejemplo, los padres de un niño. ¿Quién es el papá de un niño, verdad? Entonces, para determinar eso, el parentesco de un niño, ¿sí? Entonces, son técnicas que se utilizan o que utilizan, por ejemplo, para determinar grupos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, la utilizan acá para también lo mismo, ¿verdad? Determinar de dónde proviene esta planta, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos. Ojo con esto, es que sí tienen toda la razón porque hay mucho que está ahí escrito, ¿verdad? Pero solo hubiera puesto la imagen de las proteínas nada más y ahí hubiera quedado, ¿verdad? Pero estamos ahí. Continuamos. Siguiente. Número 1. Vamos a empezar a ver las tres técnicas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, miren, esto de la clasificación no solamente se basa en la morfología de la planta, ¿verdad? Ver qué tipo de hojas, qué tipo de raíz, qué tipo de tallos, etcétera. Ni tampoco en la anatomía, qué tipo de haces vasculares, qué tipo de tejidos tiene, etcétera. Sino que va más allá de esto, ¿verdad? O tampoco solamente con los cromosomas, ¿se recuerdan cuando hablamos de la parte de los cromosomas? Sino que se toma en cuenta todo para hacer una buena clasificación. Y tenemos la primera, la serología. Para hacer esta técnica, en el caso de las plantas, se utilizan jugos de semillas. O sea que agarran ustedes semillas y la maceran bien. Sí, en un mortero, qué sé yo, la maceran bien. Y ese juguito que sale es el que se utiliza, así como miran ustedes en esos tubitos. También pueden utilizar hojas. Sí, hojas. Macerar las hojas y el jugo que sale también se puede hacer de esa forma. O también algunas partes de las flores. ¿Sí? Algunas partes de las flores. Se macera bien por ejemplo, pétalos, sépalos, qué sé yo, y sale un juguito y se hace también esta técnica, ¿verdad? ¿Sí? Esta técnica lo que hace es de que esos
tubitos de ensayo se meten como en una centrifugadora, ¿sí? Una centrifugadora que tiene ahí sus técnicas y todas estas cuestiones, ¿verdad? Y es lo que dice acá. El fundamento de esta técnica, que ya vimos que se puede utilizar jugos de semilla, hojas maceradas también, o partes de las flores, ¿verdad? Aunque se han hecho estudios con otras partes de la planta, pero principalmente de las tres que le dije al inicio, ¿sí? Y esta tiene la reacción, dice antígeno, una reacción antígeno-anticuerpo. Martínez-Bach. Sí, ingeniero. Martínez, ¿se recuerda cuál es esa reacción antígeno-anticuerpo? ¿Tiene alguna idea usted, no? Con esta moda que está ahorita con lo del coronavirus, ¿ha escuchado usted hablar de la reacción antígeno-anticuerpo? Sí, el antígeno es el que combate el anticuerpo descomponiendo el ADN que tiene dentro para después como copiarlo y para cuando vuelva a introducir otro agente ya lo reconozca y lo pueda combatir. Más o menos, por ahí va la cuestión, por ahí va la cuestión, por ahí va la cuestión. Tal vez la ayuda bueno, aquí hay una persona, a ver. Permítanme ustedes, permítanme. Vamos con González, Fernando. Fernando, ¿se recuerda cuál es la reacción de antígeno-anticuerpo usted? Ya su compañero ha mencionado algo ahí. Ujú. Algo que desconoce nuestro cuerpo. Ujú. Ya, ahí estamos. ¿Alguien más, jóvenes? Gracias, Fernando. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿No? Bueno, como decían los compañeros ahí, amarrando lo que ellos decían, por ejemplo, el antígeno es hablando de una vacuna, ¿sí? Hablamos del virus de ahorita, el virus que está saliendo ahorita en la moda, ¿verdad? Ustedes, me están colocando una vacuna y esa vacuna relativamente lleva, bueno, el virus como tal, solo que en los laboratorios y todo eso, le han quitado su poder infeccioso, ¿verdad? Entonces entra el virus, así como que desarmado, digámoslo así, ¿verdad? A nuestro cuerpo. ¿Qué es el beneficio de esto? Es de que cuando entra el virus sin el poder infeccioso, o sea, un antígeno a nuestro cuerpo automáticamente, nuestras células mandan anticuerpos. Por ejemplo, las inmunoglobulinas, ¿se recuerdan? Mandan anticuerpos para poder estudiar a esa cosa que entró, ¿verdad? A ese antígeno que entró, a ese virus sin su poder infeccioso. Entonces, el beneficio de esto es de que ese virus no nos está causando daño porque llega sin su poder infeccioso, entonces le da tiempo a nuestro cuerpo formar anticuerpos contra ese virus, ¿verdad? Y esa información queda grabada en nuestros genes. Ya, por ejemplo, ya cuando nuestro cuerpo ya tiene todos los anticuerpos para ese virus, estamos hablando de este virus coronavirus, está esa reacción antígeno-anticuerpo tiene esta técnica que se utiliza, ¿verdad? Entonces, esta técnica va a permitir o permite indirectamente llegar hasta la constitución de los ácidos nucleicos, o sea, cómo es que se forman los ácidos nucleicos, que son los determinantes básicos, bueno, cómo están ahí los ácidos nucleicos, perdón, que son los determinantes básicos para la herencia, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, lo que les decía,
Estas muestras se han hecho con ensayos de jugos de semilla y otros órganos vegetales, como por ejemplo hojas y flores, como les dije, ¿verdad? Y esto es lo que utilizan ellos para hacer un diagnóstico filogenético, ¿verdad? O sea, con esta técnica se puede determinar, como ustedes miran ahí, el ADN, los ácidos nucleicos, ¿sí? Los monómeros, ¿verdad? Entonces, para poder ver estos polímeros. Entonces, con esto podemos determinar de dónde proviene una planta X, ¿verdad? Si queremos hacer una clasificación un poquito más detallada, podemos determinar esta planta se originó del cruce entre esta planta con esta planta y entonces ya se puede armar un árbol ahí filogenético de la planta como tal, ¿verdad? Estamos ahí, la serología. Número 2, cromatografía. ¿Sí? Bueno, nos queda un minuto, jóvenes. Háganme favor, cuando se termine la sesión, se vuelvan a conectar, por favor. Cromatografía. Ingeniero, disculpe, solo regresa la diapositiva un ratito, la anterior, por favor. Gracias. Traten de no copiarlo textualmente, ¿verdad? Ustedes, porque si no, al final, pues no nos va a dar tiempo, ¿sabes? Estamos ahí. Bueno, al regreso de la Rosa Cabrera. Me va a ayudar con la siguiente técnica. ¿Estamos ahí? Continuamos, jóvenes. Bueno, número 2, ahora sí, número 2. De la Rosa, Cabrera, ya se conectó de la Rosa. Sí, bien. De la Rosa, una pregunta. ¿Qué significa la palabra cromo para usted, se recuerda? Tal vez tiene relación con los cromosomas o el ADN. Como dijo que iba a hablar del ADN, lo relaciono con eso. No tanto así, no. Cromo. Cromo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que más o menos haga idea. Cromoplasto. ¿Se recuerda qué es un cromoplasto? Creo que tiene relación con el color. Ahí está el color, ¿sí? El color. Cromo, se recuerdan que significa color. Plasto es un cuerpo, o sea, cuerpos con color. Se recuerdan que los cromoplastos hay licopenos, carotenos, betacarotenos, etcétera, ¿verdad? Sí, que dan las diferentes tonalidades a las plantas. En este caso, a algunas partes de las plantas, ¿verdad? Entonces, la cromatografía tiene que ver con eso, con el color, ¿sí? Y dice acá, esta técnica de investigación se usa con sustratos como por ejemplo de papel sensible o hidrosensible, con columna de gas, o sea, es lo que se utiliza para hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Una columna de gas, que ahorita vamos a ver, o un papel sensible o hidrosensible. Con esta técnica se han logrado determinar híbridos que han salido espontáneamente, ¿sí? Se han podido determinar las especies que han dado origen a esos híbridos espontáneos. Y estos han sido comprobados mediante estas técnicas. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, tenemos acá a una especie A, tenemos a una especie B. Como dice acá, espontáneamente pudieron cruzarse estas dos especies y formar un híbrido C, ¿sí? Este híbrido va a tener tanto sustancias o información genética de A como de B, como ustedes saben, ¿verdad? Y es lo que dice acá. Con estas técnicas de cromatografía se pueden determinar cuál es el origen de un híbrido. Se recuerdan que el híbrido es el origen entre dos especies diferentes, ¿verdad? Entonces se puede determinar qué especie y qué otra especie dio origen a este híbrido, ¿verdad? Entonces imagínense, son técnicas bien complejas, ¿verdad? Ustedes, bien complejas. Entonces, estamos ahí, continuamos.
Y ahorita les voy a mostrar cuál es una columna de gas, que es un papel sensible, como dice acá, ¿verdad? Un sustrato de papel, ¿verdad? Que es lo siguiente. Estos solo se los puse como ejemplo, ¿verdad? Nada más solo para que más o menos me agarraran la idea de cómo es de que, o sea, qué es lo que se puede determinar con este tipo de técnica, ¿verdad? Un híbrido espontáneo que sale en el cruce de dos especies diferentes, ¿verdad? Que el híbrido va a tener tanta información de A como de B. Específicamente estamos hablando aquí de sustancias porque estamos hablando de la quimiotaxonomía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí miramos una columna de gas, ¿sí? En esta técnica también se pueden utilizar, como la anterior, flores, hojas y productos de semilla, ¿verdad? Estos tres compuestos, ¿verdad? Se pueden utilizar macerándolo y colocando en un recipiente, como ustedes miran ahí, el material, y en base a estos electrodos que ustedes ven acá y estas técnicas que tiene esto, pueden venir y se puede determinar una secuencia de ADN, como ustedes miran acá, ¿verdad? Con este tipo de técnica como tal, ¿verdad? O, por ejemplo, esta que ustedes miran acá son papelitos, son papeles como hidrosensibles. No es la técnica así tan sencilla como meter un papel y que sale color ahí, sino que ellos tienen una metodología para hacerlo, ¿verdad? Un ejemplo, ¿alguno de ustedes ha utilizado aquellos papelitos que venden en los agroservicios para ver el pH del agua? Solo preguntan. ¿O han escuchado ustedes? Allen, ¿sí España? Y que Papel tornasol. Ese. El papel tornasol, ajá, estamos en papel tornasol, le dicen, sí. ¿Alguien más, perdón? Ah, bueno, entonces, ustedes meten esos papelitos, ¿verdad? Esos papelitos y cuando, en el recipiente con agua y los sacan, entonces hay una escala, ¿sí? Hay una escala de pH y ustedes vienen y empiezan a ver a qué se parece más o menos el color con escala, ¿verdad? Entonces ya determinan ustedes, es un pH de tanto, de 7, 8, etcétera, ¿verdad? O menos, ¿verdad? Entonces, esta es como la misma técnica, solo que no solamente meter un papelito y todo eso, no sé qué hacen otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes miran acá en este ejemplo, tenemos que hay, en este papelito se puede diferenciar, que en la muestra que se tomó, con las diferentes coloraciones que ellos tienen sus técnicas para estudiarlas, ¿verdad? Que ahí este organismo tenía clorofila B, clorofila A, xantófilas, carotenos, etcétera, ¿verdad? Solo un ejemplo. ¿Ustedes qué grupos son de práctica? Dos. ¿Perdón? Dos. Dos. 4 de ingeniero. Hay 2 y 4. Perdón, hay grupo 2 y hay grupo 4, dicen acá en la sección, ¿no? Ingeniero. Sí. Ahí estamos, pero no, ya pasaron conmigo, ¿verdad? Ustedes no, todavía no. No, conmigo pasan hasta, grupo 4, ¿hasta qué? Hasta el 18 de noviembre. No, lo que le estaba diciendo, con estas técnicas, ahí lo vamos a ver cuando recibamos la práctica, pero, por ejemplo, la segunda práctica trata de las subclases de la clase magnoliópsida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Ustedes van a ver que yo les voy a empezar a describir, el ingeniero Cruz también, las características que hay entre una subclase y otra subclase, y van a ver que las características algunas veces se van a repetir entre una subclase y otra, pero van a haber características bien particulares que van a ser, vuelvo a repetir, características de esa clase. Por ejemplo, hay una subclase que tiene betacarotenos, no, betalainas, perdón, betalainas, mientras que hay otra subclase que no tiene betalainas. Se va a hacer una clave en la clase, vamos a hacer una clavecita y van a ver que dentro de las dos entradas va a haber plantas con betalainas, plantas sin betalainas. Entonces, esto es muy importante porque se puede hacer una clasificación como ustedes miran acá, ¿verdad? Estamos ahí. Y lo que les decía, cromo es color. Aquí no se mira, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo las diferentes tonalidades de color que se forman con los diferentes compuestos que tiene estas, ¿verdad? ¿Estamos ahí? No, y ahí pueden estar hablando de, digamos, de el espectro de luz visible, de cuántos nanómetros a cuántos nanómetros va la clorofila B, la clorofila A y todo esto, ¿verdad? Estamos ahí con estas técnicas, ¿verdad?
La número 3. Electroforesis. La electroforesis, como su nombre lo dice ustedes, habla algo sobre electricidad, ¿verdad? ¿Sí? Y la electroforesis lo que hace es de que da unos toques eléctricos, ¿sí? Como unas pequeñas descargas eléctricas. Y la electroforesis dice acá que se denomina a la técnica mediante la cual se separan proteínas, se van a separar ácidos nucleicos y biomoléculas como tal, ¿verdad? En una disolución, cuando estas son sometidas a un campo eléctrico. Entonces, era lo que les decía, ¿verdad? Habla algo sobre electricidad, ¿verdad? Entonces, esta técnica se somete a un campo eléctrico, esos compuestos, que también son los mismos que dijimos anteriormente, de flores, de hojas, de semillas. Entonces, estos compuestos se van a someter a un campo eléctrico y en estos aparatos van a empezar a diferenciarse un compuesto con otro, ¿verdad? Una biomolécula con una molécula más pequeña. Por ejemplo, mira, acá tenemos este aparato que sirve para hacer este tipo de diagnósticos de la electroforesis. Tenemos este aparato donde ustedes miran acá, que acá tenemos las descargas tanto positivas y negativas, y acá está sometida a un campo, a un medio acuoso, y este es un medio tipo como gel, donde se coloca el compuesto que les dije, por ejemplo, los compuestos ya sea de macerando hojas, macerando flores, macerando semillas, y el jugo de estas se coloca acá, y mediante esos choques eléctricos se van a poder diferenciar los tipos de proteínas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos proteínas mixtas, como dice acá, ¿verdad? Y con esta técnica ya se empiezan a ordenar los diferentes tipos de proteínas que hay, los ácidos nucleicos o biomoléculas que se encuentren dentro del producto que están analizando ellos acá, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, miren, jóvenes, esto es un mundo, ¿verdad? Esto es un mundo. Las personas que se dedican a esto, pues, son técnicas bien específicas que se han inventado, que han funcionado, algunas sí, otras no, para poder dar un buen resultado en una clasificación como tal, ¿verdad? Y es lo que dice acá. Con lo anterior se está introduciendo en un periodo bioquímico en la historia de la clasificación de plantas como tal, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y vuelvo a repetir, estas técnicas son las técnicas que se utilizan para determinar el parentesco de un niño, ¿verdad? Sí, Melanie, Divas. Ingeniero, disculpe, solo de esto de que, entonces digamos que se unen según sus características o cómo. ¿Perdón? Que si estas, ¿cómo se unen? O sea, a partir de características iguales se unen como en grupitos o cómo es eso. ¿Cuál? Que no le entendí. ¿Las plantas? ¿Las plantas? Las sustancias de las plantas. Ah, no. La sustancia de la planta, dependiendo de dónde se esté tomando, ¿verdad? Yo solo les puse 3 ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en flores maceradas, en semillas, etcétera. Entonces, lo que hacen acá es de que meten o colocan acá este tipo de compuestos y gracias a estos choques eléctricos que ocurren, se van separando las moléculas, ya sea las proteínas integrales, ya sea las proteínas como tal, ya sea el material genético o biomoléculas. Y como usted sabe, como dijimos anteriormente, los organismos tienen una secuencia específica de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, ya separando todo eso, pueden ver la secuencia de aminoácidos que ocurre o que tiene cierto organismo para estudiar y ver a qué grupo de plantas pertenece, ¿verdad? O a qué grupo de organismo pertenece esa planta que se está estudiando como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como le digo, esto solamente se lo estoy comentando nada más, pero hay muchas, o sea, con esto
de información que pueden encontrar ustedes con respecto a estas técnicas, ¿verdad? Entonces, yo solo les estoy diciendo que con estas 3 técnicas se pueden determinar el parentesco de una planta, ¿sí? Para hacer una buena clasificación como tal, ¿verdad? No sé si esa era la pregunta, Melanie, disculpen. Sí, que más o menos va a explicar el proceso, pero sí le entendí. Ajá, el proceso para poder identificar una planta como tal, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Bueno, miren, pues, yo iba a continuar ahorita con lo siguiente que sería, no, perdón, vamos a terminar esta última. No, mejor lo voy a dejar acá porque tengo que explicar bastante de eso. Tengo que explicar bastante de esto y solo nos quedan 2 minutos, entonces no creo que me dé tiempo. Entonces, creo que la voy a dejar el día de hoy por acá y voy a continuar el día miércoles a la hora que tenemos programado, ¿verdad? Estamos ahí, jóvenes, entonces lo voy a dejar por acá el día de hoy. Estamos ahí porque no me va a dar tiempo. Nos quedan 2 minutos. Estamos ahí, entonces voy a subirles la información, o sea, la segunda parte de la guía a la plataforma, ¿sí? Y después les voy a decir de qué hoja viene el examen final. Estamos ahí, jóvenes. Entonces, cualquier duda, pues pueden escribirme. Nos lo dejamos aquí, nos miramos la próxima semana. Provecho, jóvenes. Feliz día, cuídense. Feliz fin de semana, Feliz día, ingeniero, feliz fin de semana. Jóvenes, Feliz día, ingeniero. Feliz día, jóvenes. Estamos ahí.